No paz, sino guerra. Todas las religiones de raza son del Espíritu Santo. Son insuficientes, porque están basadas en la ley, lo que produce el pecado y acarrea la muerte, el dolor y la tristeza. Todos los espíritus de raza saben esto y comprenden que sus religiones son simplemente pasos necesarios hacia algo mejor. Esto queda demostrado por el hecho de que todas las religiones de raza, sin excepción, indican a uno que vendrá. La religión de los persas indica a Mitras. La de los caldeos a Tamuz. Los antiguos dioses del norte preveían la aproximación de la luz de los dioses cuando el brillante sol espiritual les sucediera y un más hermoso y nuevo orden se estableciera en Gimle, la tierra regenerada. Los egipcios esperaban a Horus, el nuevo nacido del sol. Mitras y Tamuz estaban también simbolizados como órbitas solares y todos los templos principales estaban construidos mirando al este, para que los rayos del sol naciente pudieran brillar directamente a través de las puertas abiertas. Aún el templo de San Pedro en Roma está edificado así. Todos estos hechos demuestran que se sabía generalmente que el que vendría sería un sol espiritual para salvar a la humanidad de las influencias separatistas necesariamente contenidas en todas las religiones de raza. Esas religiones eran pasos necesarios para la humanidad a fin de prepararse para el advenimiento de Cristo. El hombre debe primeramente cultivar un yo, una individualidad antes de que pueda llegar a ser realmente desinteresado y comprender el aspecto superior de la fraternidad universal, unidad de propósitos e intereses de la que Cristo echó las primeras bases en su primera venida, y cuya fraternidad será una realidad tangible cuando Él vuelva. Como el principio fundamental de toda religión de raza es la separación, inculcando la investigación propia a expensas de otros hombres y naciones. Es evidente que si ese principio se lleva a sus últimas conclusiones debe tener necesariamente una tendencia destructiva que finalmente frustraría la evolución, a menos que fuera sucedida por una religión más constructora. Por lo tanto, las religiones separatistas del Espíritu Santo deben dar lugar a la unificante religión del Hijo, que es la religión cristiana. La ley debe hacer lugar al amor, y las razas y naciones separadas deben unirse en una fraternidad universal, con el Cristo como hermano mayor. La religión cristiana no ha tenido aún el tiempo necesario para realizar ese gran objetivo. El hombre está aún bajo la influencia del espíritu de raza dominante, y los ideales del cristianismo son aún demasiado elevados para él. La inteligencia puede ver alguna de sus bellezas, y fácilmente admite que debemos amar a nuestros enemigos. Pero las pasiones del cuerpo de deseos son aún demasiado fuertes. Siendo la ley del espíritu de raza ojo por ojo, el sentimiento dice me vengaré. El corazón anhela amor, el cuerpo de deseos espera la venganza. La inteligencia ve en abstracto, la belleza de amar a nuestros enemigos, pero en casos concretos se alía con los sentimientos vengativos del cuerpo de deseos con la excusa de hacer justicia porque el organismo social debe ser protegido. Es de congratularse, sin embargo, que la sociedad se sienta impulsada a criticar los métodos empleados. Los métodos correctivos y la misericordia se van haciendo cada vez más notables en la administración de las leyes, como se demostró por la favorable acogida que se acordó a esa institución moderna, los tribunales para niños. Otras manifestaciones de esta tendencia pueden notarse en la frecuencia con que se dejan a prueba prisioneros de guerra en los tiempos actuales. Esta es la vanguardia del sentimiento de fraternidad universal, que está haciendo sentir su influencia lenta, pero seguramente. Sin embargo, aunque el mundo está avanzando y aun cuando, por ejemplo, le haya sido comparativamente fácil al autor asegurarse una concurrencia en sus visitas a las diversas ciudades en que ha dado conferencias, dedicando los diarios páginas enteras a ellas y hasta primeras páginas. Mientras se ha limitado a hablar de los mundos superiores y de los estados post-mortem, ha podido comprobar que tan pronto como el tema de la fraternidad universal se trataba, sus artículos han ido a parar siempre al canasto. El mundo en general no gusta de considerar cosas que él cree son demasiado altruistas. Debe haber algo en ello. No mira nada como norma de conducta completamente natural si no ofrece alguna oportunidad de conseguir algo de sus semejantes.
Las empresas comerciales se planean y conducen según ese principio, y, ante la mente de esos que están esclavizados por el deseo de acumular riquezas inútiles, la idea de la fraternidad universal conjura las terribles visiones de la abolición del capitalismo y su inevitable consecuencia, la explotación de los demás, con el inevitable naufragio también de los intereses del negocio. La palabra esclavizados describe exactamente ese estado. De acuerdo con la Biblia, el hombre debería tener dominio sobre todo el mundo, pero en la mayoría de los casos es cierto lo inverso, es el mundo quien tiene dominio sobre el hombre. Cada hombre que tenga intereses propios admitirá, en sus momentos de lucidez, que constituyen para él una fuente inagotable de fastidios. Que se ve constantemente obligado a hacer planes con sus posesiones o, por lo menos, a cuidarlas para evitar ser desposeído de ellas, pues sabe por dura experiencia que los demás están siempre tratando de conseguir ese fin. El hombre es esclavo de todo lo que, por inconsciente ironía, llama mis posesiones, cuando en realidad son estas las que lo poseen a él. Bien dijo el sabio, las cosas son las que van en la montura y cabalgan sobre la humanidad. Este estado es el resultado de las religiones de raza con sus sistemas de ley. Por lo tanto, todas señalan a aquel que debe venir. La religión cristiana es la única que no espera a aquel que debe venir, sino a aquel que debe volver. Su vuelta depende de cuándo se libere la Iglesia del Estado. La Iglesia, especialmente en Europa, está ligada al carro del Estado. Los ministros de aquella se encuentran cohibidos por consideraciones económicas y no se atreven a proclamar las verdades que sus estudios les han revelado. Un viajero recientemente asistió en una iglesia de Copenhague, Dinamarca, a una ceremonia de confirmación. La iglesia está allí bajo el dominio del Estado y todos los ministros de aquella están bajo el poder temporal. Los feligreses no tienen nada que decir sobre el asunto. Pueden asistir a la iglesia o no, como gusten, pero están obligados a pagar las tarifas que mantienen a la institución. Además de efectuar los oficios bajo el gobierno del Estado, el pastor de la iglesia visitada estaba condecorado con varias órdenes conferidas por el rey, siendo el brillo de las bandas un silencioso pero elocuente testimonio de la gran esclavitud de la iglesia ante el Estado. Durante la ceremonia el pastor rogó por el rey y los legisladores para que éstos pudieran regir al país sabiamente. Mientras duren los reyes y los legisladores, esa oración será muy apropiada. Pero es muy chocante oírlo exclamar al final, y, Todopoderoso Dios, protege y fortifica nuestro ejército y armada. Una oración semejante solo demuestra claramente que el Dios adorado es el Dios de la tribu o nacional, el espíritu de raza, porque el último acto de Cristo Jesús fue arrancar la espada de manos del amigo que quería protegerle con ella. Aunque él dijo que no había venido a traer la paz, sino la guerra, era porque preveía los mares de sangre que producirían las naciones cristianas militantes en su mala interpretación de sus enseñanzas, pues sus elevados ideales no podían ser inmediatamente alcanzados por la humanidad. Los asesinatos, guerras y otras atrocidades semejantes cometidas, son terribles, pero son también potentes ilustraciones de lo que el amor abolirá. Existe aparentemente una contradicción aparente entre las palabras y los actos de una mujer que dice voy a limpiar toda la casa y arreglarla, y entonces saca las alfombras, apila las sillas unas sobre otras, produciendo un desorden general en la antes ordenada casa. El que observara únicamente ese aspecto del asunto, podría exclamar justificadamente está poniendo las cosas peor que antes. Pero cuando se comprende el propósito de su trabajo, se comprende también el desorden momentáneo, sabiendo que la casa quedará mejor después de ello. Análogamente, debemos tener presente que el tiempo transcurrido desde la venida de Cristo Jesús no es más que un momento comparado con la duración de un solo día de manifestación. Debemos aprender a conocer, como Whitman, la amplitud del tiempo y mirar más allá de las pasadas y presentes crueldades y de los celos de las sectas en guerra hacia la edad de la fraternidad universal, que marcará el gran nuevo paso del progreso humano en su larga y gloriosa jornada desde el barro hasta Dios, desde el protoplasma hasta la consciente unidad con el Padre, ese acontecimiento lejano hacia el que se mueve la creación entera. Podemos agregar que el pastor mencionado, durante la ceremonia de recibir a sus discípulos en la iglesia, les dijo que Jesús Cristo era un individuo compuesto.
que Jesús era la parte humana mortal, mientras que Cristo era el espíritu inmortal y divino. Creemos que si el asunto se le hubiera discutido, no habría sostenido la afirmación, a pesar de que al afirmarlo emitió un hecho oculto. La estrella de Belén, la unificante influencia del Cristo, ha sido simbolizada en la hermosa leyenda de la adoración de los tres magos o sabios del Oriente, tan hermosamente descritos por el general Lew Wallace en su encantador relato Ben-Hur. Los tres sabios, Gaspar, Melchor y Baltasar, son los representantes de las razas blanca, amarilla y negra y simbolizan al pueblo de Europa, Asia y África, siendo guiados por la estrella del Salvador del mundo, ante quien toda rodilla se doblaría y a quien toda lengua lo alabaría. Aquel que uniría a todas las naciones bajo la bandera de la paz y de la buena voluntad. Aquel que impulsaría a los hombres a convertir sus lanzas en arados y sus espadas en hoces. Se dice que la estrella de Belén apareció al nacer Jesús y guió a los tres sabios hacia el Salvador. Muchas especulaciones se han hecho sobre la naturaleza de esa estrella. La mayoría de los hombres de ciencia materialista la han declarado un mito, en tanto que otros han dicho que si fuera algo más que un mito, solo sería una simple coincidencia, dos soles muertos que al chocar hubieran producido una conflagración. No obstante, todo místico conoce la estrella, sí, y la cruz también, no solamente como símbolos relacionados con la vida de Jesús y de Cristo, sino en sus experiencias personales. San Pablo dijo: hasta que Cristo nazca en vosotros. Y el místico Angelus Silesius escribe: aunque Cristo naciere 1000 veces en Belén, si no nace en ti mismo, tu alma será perdida. Mirarás en vano la cruz del Gólgota, hasta que se levante en ti mismo. Ricardo Wagner muestra su conocimiento intuitivo de artista cuando a la pregunta de Parsifal ¿quién es el Grial?, contesta Gurnemans: eso no lo decimos. Pero si tú has sido invitado por él, la verdad no quedará oculta para ti. Ningún sendero conduce por la campiña a él, y la búsqueda solo te aparta de él a mayor distancia aún, si él mismo no es el guía. Bajo la antigua dispensación el sendero de la iniciación no estaba abierto. Era únicamente para los pocos elegidos. Algunos podían buscar el sendero, pero únicamente los que eran guiados al templo por los hierofantes podían encontrar la entrada. Antes del advenimiento de Cristo no había invitación alguna parecida a la actual de que todo el que quiera puede venir. En el momento en el que la sangre fluyó en el Gólgota, el velo del templo se rasgó por razones que se explicarán ahora, y desde entonces, cualquiera que busque su admisión la encontrará. En los templos del misterio los hierofantes enseñaban a sus discípulos que en el sol hay una fuerza espiritual, así como también una fuerza física. Esta última fuerza de los rayos solares es el principio fecundante de la naturaleza. Produce el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, sostiene y sustenta a los reinos animal y humano. Es la energía constructora, que es el manantial de toda la fuerza física. Esta energía solar, física, alcanza su más elevada expresión a mediados del verano, cuando los días son más largos y más cortas las noches, porque los rayos solares caen entonces directamente sobre el hemisferio boreal. En ese tiempo las fuerzas espirituales son las más inactivas. Por otro lado, en diciembre, téngase en cuenta que aquí se está hablando con referencia al hemisferio boreal. En el hemisferio austral quedan invertidos esos términos durante las largas noches de invierno, la fuerza física solar estará adormecida y las fuerzas espirituales alcanzan su grado máximo de intensidad. La noche entre el 24 y el 25 de diciembre es la noche santa por excelencia de todo el año. El signo zodiacal de la Inmaculada Virgen Celestial está sobre el horizonte oriental hacia la medianoche, y el sol del año nuevo. Entonces comienza su jornada desde el punto más austral, hacia el hemisferio norte, para salvar a esa parte de la humanidad físicamente de la oscuridad y del hambre que resultarían inevitablemente si permaneciera permanentemente al sur del Ecuador. Para los pueblos del hemisferio norte, donde han nacido todas las religiones actuales, el sol está directamente bajo la tierra, y las influencias espirituales son fortísimas, en el norte, en la medianoche del 24 de diciembre. Siendo ese el caso, es indudable que entonces sería facilísimo para los que desearan dar un paso hacia la iniciación el ponerse esta noche en contacto consciente con el sol espiritual por vez primera.
Por lo tanto, los discípulos que estaban preparados para la iniciación eran llevados de la mano por los hierofantes de los misterios, y por medio de ceremonias que se realizaban en el templo, se les elevaba a un estado de exaltación en el cual trascendía toda condición física. Para su visión espiritual, la tierra se hacía transparente y ellos veían el sol de medianoche, la estrella. No era el sol físico el que veían con sus ojos espirituales, sin embargo, sino el espíritu del sol, el Cristo, su Salvador espiritual, así como el sol físico era su Salvador físico. Esa es la estrella que brilló en esa santa noche y la que aún brilla para el místico en la obscuridad de la noche. Cuando el ruido y la confusión de la actividad física se aquietan, entonces él entra en su encierro y busca el sendero que conduce al reino de la paz. La brillante estrella está siempre allí para guiarlo y su alma escucha la canción profética: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Paz y buena voluntad a todos sin excepción, sin dejar fuera ningún enemigo o paria. ¿Es acaso maravilloso que cueste mucho educar a la humanidad hasta tan elevado tipo de moral? ¿Hay algún medio mejor de demostrar la belleza y la necesidad de la paz y de la buena voluntad y del amor, que al contrastarlos con el estado actual de guerras, egoísmos y odios? Cuanto más fuerte es la luz, tanto más profunda es la sombra que hace proyectar. Cuanto más altos son nuestros ideales, más claramente podemos ver nuestros defectos. Desgraciadamente, en nuestro presente estado de desenvolvimiento, la humanidad solo puede aprender por medio de durísimas experiencias. Como raza, tiene que sentirse absolutamente egoísta para que pueda probar las amarguras que le produce el egoísmo ajeno, así como uno debe conocer la enfermedad para apreciar lo que vale la salud. La religión mal llamada cristiana ha sido la religión más sangrienta conocida, sin exceptuar al mahometanismo, que en ese respecto es muy parecido a nuestro mal practicado cristianismo. En los campos de batalla y en la Inquisición se han cometido atrocidades incalificables en nombre del dulce Nazareno. La espada y el vino, es decir, la cruz y la comunión del cáliz pervertidas, han sido los medios de que se han valido las poderosas naciones que se llaman cristianas para dominar a los pueblos paganos, y aún para dominar a las naciones más débiles que profesaban la misma fe que sus conquistadores. La más ligera ojeada sobre la historia grecolatina o sobre la de las razas teutónico-anglosajona corroborará ampliamente esa afirmación. Mientras el hombre estuvo plenamente bajo el gobierno de las religiones de raza de cada nación, cada una de estas era un conjunto unido. Los intereses individuales se subordinaban voluntariamente a los intereses de la comunidad. Todos estaban en la ley. Todos eran miembros de sus respectivas tribus, en primer lugar, e individuos en segundo término. En los tiempos presentes existe la tendencia de irse al otro extremo, exaltando el yo sobre todo lo demás. El resultado es evidente en los problemas económicos e industriales que están produciéndose en todas las naciones y que exigen clamorosamente una pronta solución. El estado de desenvolvimiento en que el hombre siente que es una unidad absolutamente separada, un ego, que persigue su camino independientemente, es un estado necesario. La unidad nacional, de tribu o de familia, debe romperse antes de que la fraternidad universal pueda ser un hecho. El régimen de la paternidad o patriarcado ha sido ya ampliamente sustituido por el reinado del individualismo. Y estamos experimentando los males del último más y más, conforme nuestra civilización va avanzando. Nuestro desordenado método de distribuir los productos del trabajo, la rapacidad de los pocos y la explotación de las masas, son crímenes sociales, pues provocan consunción física, depresiones industriales y perturbaciones obreras que destruyen la paz interna. La guerra industrial de nuestros días es mucho peor y más destructiva que las guerras militares de las naciones. El corazón es una anomalía, ninguna lección, aunque su verdad pueda fundarse superficialmente, es de valor real como principio activo de la vida hasta que el corazón la haya aprendido por la aspiración y la amargura, y la lección que el hombre debe aprender así, es que lo que no beneficia a todos, no beneficia realmente a nadie. Durante cerca de 2000 años hemos convenido con los sabios en que debemos gobernar y obrar en nuestra vida de acuerdo con la máxima de volver bien por mal. El corazón pide benevolencia y amor, pero la razón pide beligerancia y medidas punitorias, sino como venganza, como medio de prevenir una repetición de hostilidades.
Este divorcio entre el corazón y la cabeza es el que impide el crecimiento del verdadero sentimiento de fraternidad universal y la adopción de las enseñanzas de Cristo el Señor del amor. La mente es el foco a través del cual percibe el ego el mundo material. Como instrumento para la adquisición del conocimiento en ese dominio, la mente es inestimable. Pero cuando se arroga el papel de dictador de la conducta del hombre para con el hombre, sería igual como si los lentes dijeran al astrónomo que estuviera fotografiando al sol a través de un telescopio: estamos mal enfocados. No estamos mirando bien al sol. No creemos que sea bueno fotografiar al sol. Preferimos que fotografíes a Júpiter. Los rayos del sol nos calientan demasiado y pueden dañarnos. Si el astrónomo emplea su voluntad y enfoca el telescopio como desea, diciendo a los lentes que solo se ocupen de transmitir los rayos que reciban, dejándole a él los resultados, la obra se efectuará debidamente. Pero si los lentes tuvieran una voluntad más fuerte y el mecanismo del telescopio estuviera ligado a ellos, el astrónomo se vería seriamente cohibido y tendría que luchar para mantener el instrumento en debida forma, y el inevitable resultado sería que las imágenes saldrían borrosas, pequeñas o de ningún valor. Así sucede con el ego. Trabaja con un triple cuerpo, que gobierna o que debería gobernar a través de la mente. Pero es triste decirlo, este cuerpo tiene una voluntad propia y es ayudado muy a menudo por la mente, frustrando así los propósitos del ego. Esta voluntad inferior antagónica es la expresión de la parte superior del cuerpo de deseos. Cuando tuvo lugar la división del Sol, la Luna y la Tierra, la porción más avanzada de la humanidad naciente experimentó una división en el cuerpo de deseos, en dos partes: la superior y la inferior. El resto de la humanidad sufrió una división semejante en la primera parte de la época Atlante. Esta parte superior del cuerpo de deseos se convirtió en una especie de alma animal. Construyó el sistema nervioso cerebroespinal y los músculos voluntarios, dominando por ese medio la parte inferior del triple cuerpo hasta que el eslabón de la mente fue agregado. Entonces la mente se unió a esa alma animal y se hizo corregente. La mente está, pues, limitada por los deseos. Está sumergida en la egoísta naturaleza inferior, haciendo difícil que el espíritu pueda gobernar el cuerpo. El foco, la mente, que debería aliarse a la naturaleza superior, está unida a la naturaleza inferior esclava del deseo. La ley de las religiones de raza se dio para emancipar al intelecto del deseo. El temor de Dios fue puesto frente a los deseos de la carne. Sin embargo, esto no bastaba para permitir el dominio del cuerpo, y asegurarse su cooperación voluntaria. Fue necesario que el espíritu encontrara en el cuerpo otro punto de apoyo, que no estuviera bajo el dominio del cuerpo de deseos. Todos los músculos son expresiones del cuerpo de deseos y forman un camino directo hasta el punto principal donde la mente traidora está pronta para reunirse al deseo y reinar suprema. Si los Estados Unidos estuvieran en guerra con Francia, no desembarcarían sus tropas en Inglaterra, esperando así subyugar a Francia, sino que desembarcarían a sus soldados directamente en Francia para que lucharan allí. Como general sabio, el ego sigue una conducta análoga. No comienza su campaña adquiriendo dominio sobre alguna de las glándulas, pues estas son expresiones del cuerpo vital y le es imposible adquirir dominio sobre los músculos voluntarios que están muy bien defendidos por el enemigo. El sistema muscular involuntario, que está bajo la dirección del sistema nervioso simpático, sería también inútil para ese objeto. El ego debe conseguir un contacto más directo con el sistema nervioso cerebroespinal. Para hacer esto y conseguirse una base de operaciones en el mismo campo enemigo, domina un músculo que es involuntario y que, no obstante, está relacionado con el sistema nervioso voluntario. Tal músculo es el corazón. Hemos ya hablado anteriormente de las dos clases de músculos voluntarios e involuntarios. Estos últimos están estriados en sentido longitudinal y están relacionados con las funciones que no están bajo el dominio de la voluntad, como la digestión, respiración, excreción, etc. Los músculos voluntarios son los que están dominados por la voluntad por medio del sistema nervioso voluntario, como los músculos de la mano y de los brazos. Esos músculos están estriados longitudinalmente y al través o cruzados. Lo indicado es cierto en todos los músculos, menos el corazón, que es un músculo involuntario.
Ordinariamente no podemos dominar la circulación. En condiciones normales, la cantidad de latidos del corazón es fija y, sin embargo, para confusión de los fisiólogos, el corazón está también estriado de través, como si fuera un músculo voluntario. Es el único órgano del cuerpo que exhibe esa peculiaridad. Pero, como la esfinge, rehúsa dar una compensación que resuelva el enigma a los científicos materialistas. El ocultista puede encontrar fácilmente la contestación en la memoria de la naturaleza. De esa fuente sabe que cuando el ego buscó por vez primera el hacerse fuerte en el corazón, este estaba estriado solo longitudinalmente, lo mismo que cualquier otro músculo involuntario. Pero conforme el ego fue adquiriendo más y más dominio sobre el corazón, fueron desarrollándose gradualmente las fibras cruzadas. No son ni tan numerosas ni tan definidas como los músculos que están bajo el pleno dominio del cuerpo de deseos. Pero, conforme los principios altruísticos de amor y fraternidad vayan vigorizándose, y cuando gradualmente sobrepasen a la razón, que está basada en el deseo, esas fibras transversales se irán haciendo más y más numerosas y más marcadas. Como indicamos anteriormente, el átomo simiente del cuerpo denso está situado en el corazón, al que abandona al ocurrir la muerte. La obra activa del ego está en la sangre. Ahora bien, si exceptuamos a los pulmones, el corazón es el único órgano del cuerpo a través del cual pasa la sangre en cada ciclo. La sangre es la expresión más elevada del cuerpo vital, porque nutre a todo el organismo físico. Es también, en cierto sentido, el vehículo de la memoria subconsciente que está en contacto con la memoria de la naturaleza, situada en la división más elevada de la región etérica. La sangre es la que lleva los recuerdos de la vida de los antecesores a los descendientes durante generaciones cuando es una sangre común, como la que se produce por la endogamia. Hay en la cabeza 3 puntos, cada uno de los cuales es el asiento particular de cada uno de los 3 aspectos del espíritu, teniendo el segundo y tercer aspectos puntos de sostén secundarios. El cuerpo de deseos es la expresión pervertida del ego. Convierte la individualidad del espíritu en egoísmo. La individualidad no busca lo suyo a expensas de los demás. El egoísmo busca la adquisición sin tener en cuenta a los demás. El asiento del espíritu humano es primariamente la glándula pineal y secundariamente el cerebro y el sistema cerebroespinal, que domina a los músculos voluntarios. El amor y la unidad en el mundo del espíritu de vida encuentra su contraparte ilusoria en la región etérica, a la que está correlacionado por el cuerpo vital, siendo este último el que produce el amor y la unión sexual. El espíritu de vida tiene su asiento en el corazón, que es el regente de la sangre que nutre los músculos. El inactivo espíritu divino, el observador silencioso, encuentra su expresión material en el pasivo, inerte e insensible esqueleto del cuerpo denso, que es el obediente instrumento de los otros cuerpos, pero que tiene el poder de actuar por propia iniciativa. El espíritu divino tiene su fortaleza en el impenetrable punto de la raíz de la nariz. En realidad, no hay más que un solo espíritu, el ego. Pero, mirándolo desde el mundo físico, se refracta en 3 aspectos, que obran en la forma indicada. Conforme la sangre pasa por el corazón, ciclo tras ciclo, hora tras hora, toda la vida, graba los recuerdos que lleva sobre los átomos, simientes, mientras están aquellos aún frescos, haciendo así un archivo fidelísimo de la vida que se imprimirá después indeleblemente sobre el alma en su existencia post-mortem. Está siempre en estrecho contacto con el espíritu de vida, el espíritu del amor y de la unidad. Por lo tanto, el corazón es el foco del amor altruista. Conforme esos recuerdos pasan al mundo del espíritu de vida, en el que se encuentra la verdadera memoria de la naturaleza, no pasan a través de los sentidos físicos inferiores, sino directamente a través del cuarto éter contenido en el aire que respiramos. En el mundo del espíritu de vida este espíritu puede ver mucho más claramente que en los mundos más densos. En su elevado hogar está en contacto con la sabiduría cósmica, y en cualquier situación sabe inmediatamente lo que hay que hacer y envía su mensaje de acción hacia el corazón, que instantáneamente lo retransmite al cerebro por medio del nervio pneumogástrico, resultando así las primeras impresiones, los impulsos intuitivos, que son siempre buenos, porque emanan directamente de la fuente de la sabiduría y del amor cósmicos.
Esto se efectúa tan rápidamente que el corazón tiene tiempo de guiarlo antes de que la razón inferior tenga tiempo para considerar la situación, por así decirlo. Se cree que el hombre piensa en su corazón, y es cierto porque así es él. El hombre es inherentemente un espíritu virginal, bueno, noble y verdadero en cualquier aspecto. Todo lo que no es bueno es de su naturaleza inferior, que es la reflexión ilusoria del ego. El espíritu virginal está dando siempre sabios consejos. Si pudiéramos solamente seguir los impulsos del corazón, el primer pensamiento, la fraternidad universal sería realizada ahora mismo. Pero este es, precisamente, el punto en el que comienzan las complicaciones. Después del buen consejo dado por la primera impresión, el cerebro comienza a razonar, con el resultado de que, en la gran mayoría de los casos, domina el corazón. El telescopio arregla su propio foco y apunta a donde él quiere, a pesar del astrónomo. La mente y el cuerpo de deseos frustran los designios del espíritu, tomando ellos la dirección y, como carecen de la sabiduría del espíritu y el cuerpo, sufren las consecuencias. Los fisiólogos notan que ciertas áreas del cerebro están dedicadas a determinadas actividades mentales, y los frenólogos han llevado esa rama de la ciencia aún más allá. Además se sabe que el pensamiento destruye tejidos nerviosos. Esto, así como cualquier otro desgaste del cuerpo, es restaurado por la sangre. Cuando el corazón se convierta en músculo voluntario, la circulación de la sangre quedará completamente bajo el dominio del unificante espíritu de vida, el espíritu del amor, quien entonces tendrá el poder de impedir que la sangre afluya a esas partes del cerebro dedicadas a propósitos egoístas, siendo que esos centros mentales se irán atrofiando gradualmente. Por otro lado, le será posible a dicho espíritu el aumentar la sangre cuando las actividades mentales son altruistas. Y de esta manera restaurará y vigorizará esos centros, así que a su debido tiempo la naturaleza pasional será conquistada y la mente emancipada del deseo por el amor. Únicamente mediante la completa emancipación, por el amor, podrá elevarse más allá de la ley y convertirse él mismo en una ley. Habiéndose conquistado a sí mismo, conquistará entonces a todo el mundo. Las fibras latitudinales del corazón pueden formarse mediante ciertos ejercicios bajo el entrenamiento oculto. Pero como algunos de esos ejercicios son peligrosos, deben ser llevados a cabo únicamente bajo la dirección de un instructor competente. Que ningún lector de esta obra pueda ser engañado por los impostores habilidosos y deseosos de atraerse aspirantes, es nuestro deseo, y para evitar eso volvemos a repetir muy seriamente que ningún verdadero ocultista se alaba nunca, anunciando sus poderes ocultos, ni vende lecciones a tanto cada una o a tanto el curso. Ni consentirá jamás exhibiciones teatrales. Su obra la realiza lo más discretamente posible y únicamente con el propósito de ayudar legítimamente a los demás, sin pensar para nada en sí mismo. Como dijimos al principio de este capítulo, todas las personas deseosas del conocimiento superior pueden tener la más absoluta confianza de que si lo buscan encontrarán el camino abierto para llegar a él. El mismo Cristo preparó el camino para cualquiera que quisiera. Él ayudará y bendecirá a todo investigador verdadero, que esté deseoso de trabajar por la fraternidad universal, el misterio del Gólgota. Durante los últimos 2000 años mucho se ha escrito sobre la sangre purificadora. La sangre de Cristo ha sido ensalzada desde el púlpito como el remedio soberano del pecado, el único medio de salvación y redención. Pero si las leyes del renacimiento y de consecuencia obran de tal manera que los seres evolucionados recogen lo que han sembrado, y si el impulso evolutivo está constantemente elevando a la humanidad cada vez más alto hasta alcanzar por último la perfección donde está, pues, la necesidad de redención o de salvación. Y si aún la necesidad existiere, ¿cómo puede la muerte de un individuo ayudar al resto? ¿No será más noble que sufra las consecuencias de sus propios actos que ocultarse tras otro? Estas son algunas de las objeciones que se hacen a la doctrina de la reparación de los pecados por la sustitución y redención por la sangre de Cristo Jesús. Trataremos de contestarlas antes de demostrar la armonía lógica que existe entre la operación de la ley de consecuencia y la expiación de Cristo. En primer lugar, es absolutamente cierto que el impulso evolutivo trabaja para realizar la suprema perfección en todos. Sin embargo, hay algunos que están constantemente quedándose atrás.
Actualmente, estamos acabando de pasar al punto extremo de materialidad y estamos pasando a través de las 16 razas. Estamos recorriendo los 16 senderos de destrucción, y estamos por consiguiente, en grave peligro de rezagarnos, mucho más que en cualquier otra parte de la jornada evolutiva. En abstracto, el tiempo no es nada. Cierto número puede quedar tan rezagado que haya que dejarlos abandonados para que prosigan su evolución en otro plan evolutivo, en el cual puedan continuar su larga jornada hacia la perfección. Sin embargo, no fue esa la evolución originalmente proyectada para ellos, y es razonable suponer que las exaltadas inteligencias que tienen a su cargo nuestra evolución emplean todos los medios posibles para conducir a través de ella, victoriosamente, tantas entidades a su cargo como puedan. En la evolución ordinaria, las leyes del renacimiento y de consecuencia son perfectamente adecuadas para conducir a la mayor parte de la oleada de vida hasta la perfección. Pero no bastan en el caso de los rezagados que han quedado atrás de las varias razas. Durante el estado de individualismo, que es el pináculo de la ilusión de la separatividad, toda humanidad necesita ayuda extra. Pero los rezagados necesitan una ayuda especial. Con objeto de darles esa ayuda especial, para redimirlos, fue la misión de Cristo. Él dijo que había venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y abrió el camino de la iniciación para todos los que quieran buscarlo. Los objetadores de la doctrina de la expiación dicen es cobarde esconderse tras de otro. Cada hombre debe afrontar las consecuencias de sus propios actos. Consideremos un castigo análogo. Las aguas de los grandes lagos afluyen al río Niágara. Este enorme volumen de agua corre rápidamente hacia las cataratas durante 20 millas. El lecho del río está cubierto de rocas, y si una persona va más allá de cierto punto y no pierde su vida en los remolinos vertiginosos, la perderá indudablemente al caer a la catarata. Supongamos a un hombre que, lleno de piedad por las víctimas de la corriente, colocara una cuerda sobre la catarata, aunque supiera que las condiciones eran tales que si hacía eso no podría escapar con vida después. Aún así, gustosa y libremente, sacrifica su vida y coloca la cuerda, modificando el estado de cosas primitivo, de manera que las víctimas abandonadas puedan sujetarse a la cuerda y salvarse. ¿Qué pensaríamos de un hombre que hubiera caído al agua debido a su falta de cuidado y que estuviera luchando furiosamente con la corriente, si exclamara: ¿qué? Salvarme y tratar de eludir el castigo que mi falta de cuidado merece, amparándome tras la fuerza de otro, que sufrió sin culpa alguna que expiar de su parte y dio su vida para que otros pudieran salvarse? No, nunca. Eso no sería de hombres. Afrontaré las consecuencias de mis actos. No convendríamos todos en que ese hombre estaría loco. No todos necesitan salvación. Cristo sabía que había un gran número que no requería salvarse de esa manera, pero con tanta seguridad como que hay el 99% que se deja llevar por las leyes de renacimiento y consecuencia, alcanzando la perfección en esa forma, así también hay los pecadores que se han sumergido tanto en la corriente de la materia que no podrían escapar de ella sin aquella cuerda. Cristo vino para salvar a esos pecadores y para traer paz y buena voluntad a todos, elevándoles al punto necesario de espiritualidad, produciendo un cambio en sus cuerpos de deseos que hará más fuertes las influencias del espíritu de vida en su corazón. Sus hermanos menores de Cristo, los espíritus solares, los arcángeles, habían trabajado como espíritus de raza en el cuerpo de deseos del hombre, pero su obra había sido efectuada desde afuera. Eran simplemente una fuerza solar reflejada proveniente de la luna, pues la luz lunar es el reflejo de la luz solar. Cristo, el jefe de los iniciados de los espíritus solares, entró directamente en el cuerpo denso de la Tierra llevando consigo la fuerza solar directa, lo que le permitió influir en nuestros cuerpos de deseos desde adentro. El hombre no puede mirar al sol mucho tiempo sin quedarse ciego, pues sus vibraciones son tan fuertes que destruyen la retina del ojo. Pero puede mirar sin temor a la luna pues sus vibraciones son muy inferiores. Sin embargo, son también luz solar, pero las vibraciones más fuertes han sido absorbidas por la luna, la cual refleja entonces el residuo sobre nosotros. Así sucede también con los impulsos espirituales que ayudan al hombre en su evolución.
La Tierra fue arrojada del Sol porque nuestra humanidad no podía soportar los tremendos impulsos físicos y espirituales del Sol. Aún después de estar a tan gran distancia de aquel, el impulso espiritual sería todavía demasiado fuerte si no se enviara primero a la Luna, para beneficio del hombre. Cierto número de arcángeles espíritus solares ordinarios fueron con Jehová como ayudantes para reflejar esos impulsos del Sol sobre la humanidad de la Tierra, en forma de religiones de Jehová o de raza. El vehículo inferior de los arcángeles es el cuerpo de deseos. Nuestro cuerpo de deseos se obtuvo en el periodo lunar, en el que Jehová era el iniciado más elevado. Por lo tanto, Jehová puede manipular el cuerpo de deseos humanos. El vehículo inferior de Jehová es el espíritu humano, y su contraparte es el cuerpo de deseos. Los arcángeles son sus ayudantes, pues tienen el poder de administrar las fuerzas espirituales del Sol, siendo el cuerpo de deseos su vehículo inferior. Así que pueden trabajar y preparar a la humanidad para cuando llegue el tiempo en el que reciba los impulsos espirituales directamente del Sol, sin intervención de la Luna. Cristo, el iniciado más elevado del periodo solar, es quien tiene a su cargo la tarea de enviar ese impulso. El impulso que refleja Jehová fue emitido por Cristo, quien preparó así a la tierra y a la humanidad para su admisión directa. La expresión preparó la tierra significa que toda la evolución de un planeta es acompañada por la evolución del planeta mismo. Si algún observador dotado de visión espiritual hubiera contemplado la evolución de la Tierra desde alguna estrella distante, hubiera notado un cambio gradual en el cuerpo de deseos de la Tierra. Bajo la antigua dispensación, el cuerpo de deseos humanos era mejorado mediante la ley. Y este trabajo se sigue efectuando así aún en la mayoría, la que está preparándose de esa manera para la vida superior. La vida superior iniciación no comienza hasta que empieza el trabajo en el cuerpo vital. El medio empleado para ponerle en actividad es el amor. O mejor dicho, el altruismo. Se ha abusado tanto de la primera palabra, que ésta ya no sugiere el significado requerido aquí. Durante la antigua dispensación, el sendero de la iniciación no estaba abierto para todos, sino para unos pocos. Los hierofantes de los misterios elegían cierto número de familias, las llevaban al templo y las ponían aparte de todas las demás. Esas familias elegidas guardaban rigurosamente ciertos ritos y ceremonias. Sus casamientos y comercio sexual eran regulados por los hierofantes. El resultado de esto fue la producción de una raza que tenía el grado apropiado de laxitud entre los cuerpos vital y denso. Y también el poder de despertar al cuerpo de deseos de su estado de letárgica durante el sueño. En esta forma se pusieron a unos pocos en condiciones para la iniciación y se les daban oportunidades que no podían concederse a todos. Encontramos ejemplos de esto entre los judíos, cuya tribu de Leví fue la elegida como templarios. Y también en la casta de los brahmanes, que son la única clase sacerdotal entre los hindúes. La misión de Cristo, además de la de salvar a los perdidos, fue la de hacer posible la iniciación para todos. Por lo tanto, Jesús no fue un levita, clase para quien era una herencia el sacerdocio. Él surgió del pueblo común, y aunque no de una clase de instructores, sus enseñanzas fueron superiores a las de Moisés. Cristo Jesús no negó a Moisés, la ley, ni a los profetas. Por el contrario, confirmó a todos ellos, demostrando al pueblo que esos eran sus predecesores, pues indicaban a aquel que debía venir. Dijo al pueblo que esas cosas habían servido sus propósitos ya, y que en adelante el amor debía suceder a la ley. Cristo Jesús fue matado. En relación con este hecho, llegamos a la diferencia fundamental y suprema entre él y los instructores anteriores, en los que encarnaban los espíritus de raza. Todos ellos murieron y debieron renacer una y otra vez para ayudar a sus pueblos a cumplir sus destinos. El arcángel Miguel, el espíritu de raza de los judíos, arrebató a Moisés, siendo éste conducido al monte Nebo, donde debía morir. Renació como Elías. Elías volvió como Juan el Bautista. Buda murió y renació como Shankaracharya. Sri Krishna dijo: donde quiera que decae el Dharma. Y, una exaltación de Adharma, entonces yo mismo vengo para proteger el bien, para destruir a los que hacen mal, para salvaguardia y firme establecimiento del Dharma. Yo nazco edad tras edad. Cuando llegó la muerte, el rostro de Moisés brilló y el cuerpo de Buda se iluminó.
Todos ellos habían llegado al estado en el que el espíritu empieza a brillar desde dentro. Pero entonces murieron. Cristo Jesús llegó a ese estado en el monte de la transfiguración. Es sumamente significativo el que su obra real tuvo lugar después de ese acontecimiento. Él sufrió, fue matado y resucitó. Ser matado es muy diferente de morir. La sangre que había sido el vehículo del espíritu de raza debía fluir y ser purificada de toda influencia contaminadora. El amor al padre y a la madre con exclusión de todos los demás padres y madres debía abandonarse, pues de otra manera la fraternidad universal y el amor altruista que todo lo abarca no podrían nunca convertirse en hechos reales. La sangre purificadora cuando el Salvador, Cristo Jesús, fue crucificado, su cuerpo fue herido en 5 sitios en los 5 centros en los que fluyen las corrientes del cuerpo vital. Y la presión de la corona de espinas produjo un flujo en el 6º centro también. Esto es un vislumbre para los que ya conocen esas corrientes. Una dilucidación amplia de esto no puede darse públicamente por ahora. Cuando la sangre fluyó de esos centros, el gran espíritu solar, Cristo, se liberó del vehículo físico denso de Jesús y se encontró en la Tierra con sus vehículos individuales. Los vehículos planetarios ya existentes fueron compenetrados por sus propios vehículos, y en un abrir y cerrar de ojos él difundió su propio cuerpo de deseos en el planeta, lo que le permitió desde entonces trabajar sobre la Tierra y sobre la humanidad desde adentro. En aquel momento, una oleada tremenda de luz espiritual solar inundó la Tierra. El velo del templo se rompió, ese velo que el espíritu de raza había colgado ante el templo para resguardarlo de todos menos de los pocos elegidos. Y desde entonces el sendero de la iniciación quedó abierto para todo el que quisiera entrar en él. Por lo menos en lo que concierne a los mundos espirituales, esa oleada transformó las condiciones de la Tierra como un relámpago. Pero las condiciones densas y concretas son, por supuesto, afectadas mucho más lentamente. Como toda vibración rápida e intensísima de luz, esa gran oleada de luz cegó al pueblo por su brillante fulgurante y, por lo tanto, se dijo que el sol se había obscurecido. Lo opuesto fue precisamente lo que sucedió. El sol no se había obscurecido, sino que brillaba con glorioso esplendor. Fue el exceso de luz lo que cegó al pueblo, y únicamente cuando la Tierra absorbió el cuerpo de deseos del brillante espíritu solar, la vibración bajó a una intensidad más normal. La expresión la sangre purificada de Cristo Jesús significa que la sangre que fluyó en el Calvario está ligada al gran espíritu solar, Cristo, quien por ese medio se aseguró su admisión en la Tierra misma, y desde aquel momento es su regente. Él difundió su propio cuerpo de deseos por todo el planeta, purificándolo así de todas las viles influencias que habíanse desarrollado bajo el régimen del espíritu de raza. Bajo la ley todos pecaban. Aún más no podían ser ayudados. No habíanse desarrollado hasta el punto en el que pudieran obrar con rectitud por el amor. La naturaleza pasional era tan fuerte, que para ellos era una imposibilidad el dirigirla. Por lo tanto, sus deudas, engendradas bajo la de consecuencia, habían adquirido proporciones colosales. La evolución se hubiera demorado terriblemente y muchos habrían quedado perdidos para nuestra oleada de vida si no se les hubiera prestado alguna ayuda. Por lo tanto, Cristo vino para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Él limpió los pecados del mundo con su sangre purificadora, lo que le permitió entrar en la tierra y en la humanidad. Él purificó esas condiciones y a Él le debemos el que podamos atraer hacia nuestros cuerpos de deseos materia emocional más pura que antes, y Él continúa trabajando para ayudarnos, haciendo nuestro alrededor un ambiente cada vez más puro. Que esto lo efectuó y lo está haciendo a expensas de un gran sufrimiento para Él mismo, es cosa que nadie puede dudarlo si es capaz de formarse la más mínima concepción sobre las limitaciones soportadas por ese gran espíritu al entrar en las coercitivas condiciones de la existencia física, así como su actual limitación como regente de la tierra no es menos dolorosa. Ciertamente Él es, también regente del sol y, por lo tanto, solo está confinado parcialmente a la tierra. Pero, sin embargo, las limitaciones producidas por las lentísimas vibraciones de nuestro planeta denso deben ser casi insoportables. Si hubiera Cristo Jesús muerto simplemente, hubiera sido imposible para Él el ejecutar esa obra. Pero los cristianos tienen un Salvador resucitado.
uno que está siempre presente para ayudar a todos los que invoquen su nombre. Habiendo sufrido como nosotros en todo y conociendo plenamente todas nuestras necesidades, olvida todos nuestros errores y fracasos mientras continuemos luchando y tratando de vivir una buena vida. Debemos tener siempre muy presente que el único fracaso verdadero es cesar de luchar. Después de la muerte del cuerpo denso de Cristo Jesús, los otros vehículos fueron devueltos a su poseedor primitivo, Jesús de Nazaret, quien, durante algún tiempo después, funcionando en su cuerpo vital que había recobrado temporalmente, instruyó al núcleo de la nueva fe que Cristo había formado. Jesús de Nazaret ha tenido desde entonces la dirección de las logias esotéricas o sociedades secretas que hubo en toda Europa. En muchos lugares, los caballeros de la mesa redonda fueron altos iniciados de los misterios de la nueva dispensación. Así sucedió también con los caballeros del Grial, a quienes finalmente se confió el cáliz de José de Arimatea, que fue empleado por Cristo Jesús en la última cena. Después se les entregó además la lanza que había herido su costado y el receptáculo que recibió la sangre de la herida. Los druidas de Irlanda y los trotes del norte de Rusia fueron también escuelas esotéricas en las cuales trabajó Jesús en la llamada Edad Media. Pero, aunque bárbaro, el impulso espiritual seguía fluyendo y, desde el punto de vista oculto, era en realidad de edad brillante, comparada con el creciente materialismo de los últimos 300 años, que han aumentado los conocimientos físicos inmensamente, pero casi han extinguido la luz del espíritu. Los relatos del Santo Grial, los caballeros de la mesa redonda, etc., son considerados ahora como supersticiones, y todo lo que no puede ser demostrado materialmente se mira como indigno de ser creído. Gloriosos como son los descubrimientos de la ciencia moderna, han sido comprados al terrible precio de aplastar la intuición espiritual, y, desde el punto de vista espiritual, nunca han amanecido días más tenebrosos que los actuales. Los hermanos mayores, Jesús entre ellos, han luchado y luchan por equilibrar esta terrible influencia, que es semejante a los ojos de la serpiente que obligan al pajarillo a caer en sus fauces. Cada tentativa para iluminar al pueblo y para despertar en él el deseo de cultivar el lado espiritual de la vida es una evidencia de la actividad de los hermanos mayores. Puedan sus esfuerzos ser coronados por el éxito y apresurar el día en el que la ciencia moderna se haya espiritualizado y encamine sus investigaciones sobre la materia, desde el punto de vista del espíritu, porque entonces, y no antes, comprenderemos el verdadero conocimiento del mundo. Capítulo 16. Desarrollo futuro e iniciación. Los 7 días de la creación. Los Rosacruces llaman al periodo terrestre, Marte-Mercurio. Los grandes días de manifestación creadores están significados en los nombres de los días de la semana, porque estos han sido denominados según los estados evolutivos por los que han pasado los espíritus virginales en su peregrinación a través de la materia. Sábado corresponde al periodo de Saturno, está regido por Saturno. Domingo corresponde al periodo solar, está regido por el Sol. Lunes corresponde al periodo lunar, está regido por la Luna. Martes corresponde al primera mitad del periodo terrestre, está regido por Marte. Miércoles corresponde a la segunda mitad del periodo terrestre, está regido por Mercurio. Jueves corresponde al periodo de Júpiter, está regido por Júpiter. Viernes corresponde al periodo de Venus, está regido por Venus. El periodo de Vulcano es el último periodo de nuestro plan evolutivo. La quintesencia de todos los periodos precedentes es extraída por la recapitulación, espiral tras espiral. Ningún nuevo trabajo se realiza hasta la última revolución en el último globo, y entonces únicamente en la séptima época. Por lo tanto, el periodo de Vulcano puede decirse que corresponde a la semana, que incluye todo lo de los 7 días. La afirmación de los astrólogos de que los días de la semana están regidos por el planeta particular que indican está bien fundada. Los antiguos estaban familiarizados con esos conocimientos ocultos, como lo demuestran sus mitologías, en las que los nombres de los dioses estaban asociados con los días de la semana. Sábado es sencillamente el día de Saturno. Domingo está relacionado al Sol, y lunes, a la Luna. Los latinos llamaban al martes dies Martis, que muestra claramente su relación con Marte, el dios de la guerra.
El nombre martes se deriva de Tirsdag, Tirotir, que es el nombre del dios escandinavo de la guerra. Miércoles era Wotensday, de Woten, también un dios del norte. Los latinos denominabanlo dies Mercurii, demostrando así su relación con Mercurio, según indicábamos en nuestra lista jueves, o se llama así porque Thor era el dios del trueno, y los latinos denominabanlo dies Jovis, como el día del dios del trueno Jove, o Júpiter. Viernes se llamaba así porque la diosa del norte, de la belleza, se llama Freya, y por análogas razones llamábanlo los latinos dies Veneris, o el día de Venus. Estos nombres de los periodos no tienen nada que ver con los planetas físicos, sino que se refieren a las encarnaciones pasadas, presentes y futuras de la Tierra. Porque si, como dice el axioma hermético, como arriba es abajo, el macrocosmos debe tener sus encarnaciones como las tiene el hombre, el microcosmos. La ciencia oculta nos dice que hay 777 encarnaciones, pero no quiere significar que la Tierra sufra 777 metamorfosis. Lo que significa es que la vida evolucionante hace 7 revoluciones en torno de los 7 globos de los 7 periodos mundiales. Este peregrinaje de la involución y de la evolución, incluyendo el camino recto de la iniciación, está significado en el caduceo o cetro de Mercurio, así llamado porque ese símbolo oculto indica el sendero de la iniciación, que quedó abierto únicamente desde el principio de la mitad mercurial del periodo terrestre. Algunos de los misterios menores les fueron dados a los primitivos lemures y atlantes, pero no las 4 grandes iniciaciones. La serpiente negra del diagrama 15 indica el sendero cíclico y tortuoso de la involución, comprendiendo los periodos de Saturno, solar y lunar y la mitad marciana del periodo terrestre, durante cuyo intervalo la vida evolucionante construyó sus vehículos, no haciéndose plena y claramente consciente del mundo externo hasta la última parte de la época Atlante. La serpiente blanca representa el sendero que la raza humana seguirá a través de la mitad mercurial del periodo terrestre y de los periodos de Júpiter, de Venus, y Vulcano, durante cuyo peregrinaje la conciencia humana se expandirá hasta la omnisciencia, la inteligencia creadora. El sendero serpeante es el sendero seguido por la gran mayoría, pero el cetro de Mercurio, en torno del cual se arrollan las serpientes, muestra el estrecho y recto camino, el sendero de la iniciación, que permite a los que por él viajan el realizar en pocas vidas lo que requiere millones de años para la mayoría de la humanidad. Apenas necesitamos decir que no puede darse descripción alguna de las ceremonias iniciáticas, puesto que el primer voto del iniciado es el silencio, pero aunque fuera permitido no sería importante. En lo que a nosotros concierne, para conseguir dar una ojeada general al sendero evolutivo, basta con indicar los resultados de tales ceremonias. El resultado en conjunto de la iniciación, es dar al aspirante espiritual una oportunidad para desarrollar sus facultades y poderes superiores en corto tiempo por medio de un ejercitamiento muy severo, con el que adquiere la expansión de la conciencia que toda la humanidad poseerá en un lejano futuro, pero cuya gran mayoría la realizará siguiendo el lento proceso de la evolución ordinaria. Podemos conocer los estados de conciencia y los poderes correspondientes alcanzados por el candidato conforme pasa a través de las sucesivas grandes iniciaciones, los que serán poseídos por la humanidad en general en el futuro. Algunos vislumbres hemos dado ya, pero otros más cabe deducir de la ley de consecuencia, los que pueden darnos una visión de conjunto de la evolución frente a nosotros y de la magnitud de los grandes grados iniciáticos. Con ese objeto quizá pueda ayudarnos el contemplar el pasado y los grados de conciencia por los que ya atravesó la humanidad en los periodos precedentes. Recordemos que durante el periodo de Saturno la inconsciencia del hombre era semejante a la del cuerpo denso cuando queda sumergido en el estado de trance profundo. Esta conciencia fue sucedida, en el periodo solar, por la conciencia del sueño sin ensueños. En el periodo lunar se obtuvo la primera vislumbre de la actual conciencia de vigilia, pero como una conciencia pictórica interna de las cosas externas. Toda la conciencia consistía en representaciones internas de los objetos, colores y sonidos externos. Por último, en la segunda parte de la época Atlante, esa conciencia imaginativa dio lugar a la conciencia plena de vigilia actual, con la que los objetos pueden ser observados fuera, distintos y definidos.
Cuando se obtuvo esa conciencia objetiva, el hombre percibió la realidad del mundo exterior y por vez primera vislumbró la diferencia entre el yo y el no yo, los otros. El hombre comprendió entonces su separatividad y desde entonces la conciencia del yo, el egoísmo, predomina. Anteriormente no había habido ni pensamiento ni ideas sobre ese mundo externo, y por consiguiente no había tampoco memoria de los sucesos. Ese cambio de la conciencia pictórica interna a la conciencia objetiva del yo fue efectuado muy lentamente, con una lentitud proporcional a su magnitud, desde la permanencia en el globo C de la tercera revolución del periodo lunar hasta la última parte de la época Atlante. Durante ese tiempo la vida evolucionante pasó a través de 4 grandes estados de desenvolvimiento análogo al animal antes de alcanzar el estado humano. Esos grados del pasado corresponden a los 4 estados no pasados aún y a las 4 iniciaciones. Dentro de esos 4 estados de conciencia ya pasados hay 13 grados, y desde el estado actual del hombre hasta la última de las grandes iniciaciones hay 13 iniciaciones. Los 9 grados de los misterios menores y las 4 grandes iniciaciones. Hay una división similar entre nuestros animales actuales, la que puede distinguirse en su forma, porque como la forma es la expresión de la vida, cada grado de desarrollo de esta debe corresponder necesariamente a un desarrollo de conciencia. Cuvier fue el primero que dividió el reino animal en 4 clases primarias, pero no supo dividir esas clases en subclases. El embriologista Carl Ernst von Baer, el profesor Agassiz y otros científicos, clasifican el reino animal en 4 divisiones primarias y 13 subdivisiones, como sigue. Las primeras 3 divisiones corresponden a las 3 revoluciones remanentes de la mitad mercurial del periodo terrestre y sus 9 grados corresponden a los 9 grados de los misterios menores, que habrán sido obtenidos por la humanidad en general cuando haya llegado a la mitad de la última revolución del periodo terrestre. La cuarta división de la lista de los animales avanzados del reino tiene 4 subdivisiones: peces, reptiles, aves y mamíferos. Los grados de conciencia así indicados corresponden a estados análogos de desarrollo que alcanzará la humanidad al final de los periodos terrestres, de Júpiter, de Venus y de Vulcano, y que cualquier individuo calificado puede obtener actualmente por medio de la iniciación. La primera de las grandes iniciaciones da el estado de conciencia que alcanzará la humanidad ordinaria al final del periodo terrestre. La segunda el que alcanzará aquella al final del periodo de Júpiter, la tercera da la extensión de conciencia que se alcanzará al finalizar el periodo de Venus. Y la cuarta da al iniciado el poder y la omnisciencia que alcanzará la humanidad únicamente al final del periodo de Vulcano. La conciencia objetiva con la que obtenemos conocimientos del mundo externo depende de lo que percibamos por nuestros sentidos. A esto lo llamamos real, en contradistinción de nuestros pensamientos e ideas que llegan a nosotros a través de nuestra conciencia interna. Su realidad no es aparente para nosotros, en la misma forma que un libro o una mesa o cualquier otro objeto visible en el espacio. Los pensamientos o ideas nos parecen confusos e irreales, y en consecuencia hablamos de ellos como de un mero pasatiempo y de solo una idea. Las ideas y pensamientos actuales, tienen, no obstante, una evolución ante ellos. Están destinados a convertirse en tan reales, claros y tangibles como cualquier otro de los objetos del mundo externo que ahora percibimos por intermedio de nuestros sentidos. Actualmente, cuando pensamos en una cosa o en un color, el cuadro o color presentado por la memoria a nuestra conciencia interna no es sino oscuro y sombrío comparado con la cosa en que pensábamos. En el periodo de Júpiter se producirá un cambio marcado en ese respecto. Entonces las imágenes internas ensoñativas del periodo lunar volverán, pero estarán sujetas a la voluntad del pensamiento y no serán simples reproducciones de los objetos exteriores. Así que habrá una combinación de las imaginaciones del periodo lunar y de los pensamientos e ideas desarrollados conscientemente durante el periodo terrestre, esto es, que será una conciencia pictórica consciente de sí. Cuando un hombre del periodo de Júpiter diga rojo o exprese el nombre de un objeto, se presentará a su visión interna una reproducción exacta y clara del tono particular de rojo en que esté pensando o del objeto de que se esté hablando, cuya reproducción será también visible para el interlocutor. No habrá malentendido alguno en cuanto a lo que quiere significarse por las palabras emitidas. Los pensamientos e ideas serán visibles y vivos.
Por lo tanto, la hipocresía y la adulación quedarán completamente eliminadas. Los hombres se verán exactamente como son. Habrá buenos y malos, pero esas dos cualidades no se encontrarán mezcladas en la misma persona. Habrá hombres perfectamente buenos o perfectamente malvados, y uno de los problemas más serios de entonces será la manera de obrar con estos últimos. Los maniqueos, una orden de espiritualidad aún superior a los rosacruces, están actualmente estudiando ese problema. Puede obtenerse una idea anticipada de esas condiciones con un corto resumen de su leyenda. Todas las órdenes místicas tienen una leyenda simbólica de sus ideales y aspiraciones. La leyenda de los maniqueos dice que hay dos reinos, el de los luminosos y el de los sombríos. Estos últimos atacan a los primeros y quedan derrotados, debiendo ser castigados. Pero como los luminosos son perfectamente buenos y los sombríos son perfectamente malos, aquellos no pueden infligir a estos ningún mal, así que tienen que castigarlos haciéndoles bien. Por lo tanto, una parte del reino de los luminosos se incorpora al de los sombríos y de esta manera el mal queda vencido con el tiempo. El odio no será sometido por el odio, sino que sucumbirá ante el amor. Las imágenes internas del periodo lunar eran la expresión del alrededor externo del hombre. En el periodo de Júpiter esas imaginaciones serán expresadas desde dentro. Serán una facultad de la vida interna del hombre. Poseerá además la facultad que cultivó en el periodo terrestre de ver las cosas fuera de sí mismo, en el espacio. En el periodo lunar no veía las cosas concretas, sino sus cualidades anímicas. En el periodo de Júpiter verá ambas y tendrá por lo tanto una comprensión perfecta de todo cuanto lo rodee. En un estado posterior a este, del mismo periodo, dicha capacidad perceptiva será sustituida por una fase superior aún. Su poder de formar concepciones mentales claras de colores, objetos o tonalidades, le permitirá ponerse en contacto con seres suprasensibles de diversos órdenes y asegurarse su obediencia, empleando su fuerza de voluntad. Podrá admitir de sí mismo las fuerzas necesarias para ejecutar sus designios, pero dependerá, sin embargo, de la ayuda de esos seres suprafísicos, quienes estarán entonces a su servicio. Al finalizar el periodo de Venus, podrá emplear su propia fuerza para dar vida a sus imaginaciones y para arrojarlas como objetos en el espacio. Entonces poseerá una conciencia objetiva, consciente y creadora. Muy poco podemos decir acerca de la elevada conciencia espiritual que será alcanzada al finalizar el periodo de Vulcano. Estaría mucho más allá de nuestra comprensión actual. Espirales dentro de espirales. No debe suponerse que esos estados de conciencia comienzan al principio de los periodos a los que pertenecen y que duran hasta su final. Hay siempre la recapitulación, y por lo tanto deben existir los correspondientes estados de conciencia en escala ascendente. La revolución de Saturno de cualquier periodo, la estada en el globo y la primera época de cualquier globo es una repetición de los estados de desenvolvimiento del periodo de Saturno. La revolución solar, la estada en el globo B y la segunda época de cualquier globo son recapitulaciones de los estados de desarrollo del periodo solar, y así sucesivamente, durante todo el sendero. Se comprenderá, pues, que la conciencia que deba ser el resultado especial y peculiar de cualquier periodo no comienza a desarrollarse hasta que se han efectuado todas las recapitulaciones. La conciencia de vigilia del periodo terrestre no comenzó hasta la cuarta revolución, cuando la oleada de vida había llegado al cuarto globo D y estaba en la cuarta o época atlante en ese globo. La conciencia de Júpiter no comenzará a desarrollarse en el periodo de Júpiter hasta la quinta revolución, cuando el quinto globo haya sido alcanzado y cuando comience la quinta época de ese globo. Por consiguiente, la conciencia de Venus no comenzará hasta la sexta revolución, cuando se haya llegado a la sexta época y último globo y época, un poco antes de que finalice el día de manifestación. El tiempo requerido para pasar a través de esos respectivos periodos varían grandemente. Cuanto más sumergidos en la materia están los espíritus virginales, tanto más lentos son sus progresos y tanto más numerosos son sus grados o estados de desarrollo. Después que se ha pasado el nadir de la existencia material, conforme la vida va ascendiendo a condiciones o estados más sutiles y movibles, el progreso se va acelerando gradualmente. El periodo solar es de duración algo mayor que el periodo de Saturno y el periodo lunar de mayor duración aún que el solar.
La mitad marciana o primera mitad del periodo terrestre es la más larga mitad de cualquier periodo. Entonces comienza el tiempo a cortarse nuevamente, así que la mitad mercurial del periodo terrestre, las últimas 3 revoluciones y media, ocuparán menos tiempo que la mitad marciana. El periodo de Júpiter será más corto que el lunar. El periodo de Venus más corto aún que el correspondiente periodo solar, y el periodo de Vulcano será el más corto de todos. Los diversos estados de conciencia de los diferentes periodos son los siguientes. Saturno inconsciencia, correspondiente al trance profundo. Solar inconsciencia, correspondiente al sueño sin ensueños. Lunar conciencia pictórica correspondiente al sueño con ensueños. Terrestre conciencia de vigilia, objetiva. Júpiter conciencia propia y de imágenes conscientes. Venus conciencia objetiva, yo consciente, creadora. Vulcano la más elevada conciencia espiritual. Habiendo estudiado en general los estados de conciencia que se desarrollarán en los 3 periodos y medio restantes, estudiaremos ahora los medios de conseguirlos. Alquimia y crecimiento del alma. El cuerpo denso comenzó a desarrollarse en el periodo de Saturno, pasando a través de varias transformaciones en los periodos solar y lunar, y alcanzará su mayor grado de desenvolvimiento en el periodo terrestre. El cuerpo vital germinó en la segunda revolución del periodo solar, fue reconstruido en los periodos lunar y terrestre, y alcanzará la perfección en el periodo de Júpiter, que es su 4º grado, así como la Tierra es el 4º grado para el cuerpo denso. El cuerpo de deseos partió en el periodo lunar, fue reconstruido en el periodo terrestre, será nuevamente modificado en el periodo de Júpiter y de Venus y alcanzará la perfección en el periodo de Vulcano. Examinando el diagrama 8 se verá que el globo inferior del periodo de Júpiter está situado en la región etérica. Sería por lo tanto imposible emplear un vehículo físico allí, pues únicamente el cuerpo vital puede usarse en la región etérica. Pero no debe suponerse que después de haber transcurrido tanto tiempo desde que comenzó el periodo de Saturno hasta el final del periodo terrestre, empleado en completar y perfeccionar el cuerpo denso, sea abandonado completamente para que el hombre pueda funcionar en un vehículo más elevado. La naturaleza no malgasta nada. En el periodo de Júpiter las fuerzas del cuerpo denso serán superimpuestas sobre el cuerpo vital completado. Ese vehículo poseerá entonces los poderes del cuerpo denso además de sus propias facultades, y será por lo tanto un instrumento mucho más útil para la expresión del triple espíritu, que si estuviera constituido por sus solas fuerzas únicamente. Similarmente, el globo D del periodo de Venus está situado en el mundo del deseo, y allí no puede emplearse ni un cuerpo vital ni el denso como instrumento de conciencia, y en consecuencia, las esencias de los cuerpos vital y denso perfeccionados serán incorporadas allí al completo cuerpo de deseos, convirtiéndose así el último en un vehículo de cualidades trascendentales, maravillosamente adaptado y sensibilísimo en la menor impulsión del espíritu interno, tan superior a nuestras presentes limitaciones, que está más allá de nuestra más elevada concepción. Aún así la eficiencia de este espléndido vehículo será trascendida cuando en el periodo de Vulcano su esencia, junto con las de los vehículos vital y denso, se agreguen al cuerpo mental, que se convertirá en la más elevada expresión de los vehículos humanos, conteniendo en sí mismo la quintesencia de lo mejor que había en sus vehículos. Si el vehículo del periodo de Venus está más allá de nuestra comprensión actual, cuanto más no lo estará el vehículo que estará al servicio de los divinos seres del periodo de Vulcano. Durante la involución las jerarquías creadoras ayudaron al hombre a despertar a la actividad del triple espíritu, el ego, para construir el triple cuerpo y adquirir el eslabón de la mente. Ahora no obstante, para emplear el lenguaje de la Biblia, en el día séptimo Dios descansa. El hombre debe trabajar por su propia salvación. El triple espíritu debe completar la obra del plan comenzado por los dioses. El espíritu humano, que fue despertado durante la involución en el periodo lunar, será el más prominente de los 3 aspectos del espíritu en la evolución del periodo de Júpiter, que es el periodo correspondiente del arco ascendente de la espiral.
El espíritu de vida, cuya actividad comenzó en el periodo solar, manifestará principalmente su actividad en el correspondiente periodo de Venus y las influencias particulares del espíritu divino serán las más fuertes en el periodo de Vulcano, puesto que fue vivificado en el correspondiente periodo de Saturno. Esos tres aspectos del espíritu están en actividad mientras dura la evolución, pero la actividad principal de cada aspecto se desarrollará en esos periodos particulares, porque la obra a ejecutarse allí es su obra especial. Cuando el triple espíritu ha desarrollado el triple cuerpo y obtenido el dominio de ellos por medio del foco mental, comienza a desarrollar la triple alma, trabajando desde dentro. La mayor o menor alma que el hombre tenga depende de la cantidad de trabajo hecho por el espíritu en sus cuerpos. Esto ha sido explicado en el capítulo que describe la experiencia post-mortem. Todo cuanto del cuerpo de deseos haya sido trabajado por el ego queda transmutado en el alma emocional, la que al fin es asimilada por el espíritu humano, cuyo vehículo especial es el cuerpo de deseos. Todo cuanto del cuerpo vital haya sido trabajado por el espíritu de vida se convierte en alma intelectual, que construye al espíritu de vida, porque ese aspecto del triple espíritu tiene su contraparte en el cuerpo vital. Todo cuanto del cuerpo denso haya sido trabajado por el espíritu divino se llama alma consciente, la que últimamente se sumerge en el espíritu divino, porque el cuerpo denso es su emanación material. El alma consciente crece por la acción, los impactos externos y la experiencia. El alma emocional crece por los sentimientos y emociones generadas por las acciones y la experiencia. El alma intelectual es un mediador entre las otras dos, y crece por el ejercicio de la memoria, por la que liga las experiencias pasadas a las presentes y los sentimientos engendrados por ellas, creando así la simpatía y la antipatía, que no pueden existir aparte de la memoria, porque los sentimientos resultantes de la sola experiencia serían evanescentes. Durante la involución del espíritu progresó formando y mejorando cuerpos, pero la evolución depende del crecimiento del alma, la transformación de los cuerpos en alma. El alma, es por así decirlo, la quintesencia, el poder o fuerza del cuerpo, y cuando un cuerpo ha sido completamente construido y ha alcanzado la perfección a través de los diversos estados y períodos, en la forma descrita el alma se extrae de ellos y es absorbida por uno de los tres aspectos del espíritu que generó el cuerpo en primer lugar. Así, el alma consciente será absorbida por el espíritu divino en la séptima revolución del período de Júpiter. El alma intelectual será absorbida por el espíritu de vida en la sexta revolución del período de Venus. El alma emocional será absorbida por el espíritu humano en la quinta revolución del período de Vulcano. La palabra creadora, la mente, es el instrumento más importante de los poseídos por el espíritu, es un instrumento especial en la obra de la creación. La laringe espiritualizada y perfecta hablará la palabra creadora, pero la mente perfeccionada decidirá en cuanto a la forma particular y volumen de vibraciones, y será por lo tanto el factor determinante. La imaginación será la facultad espiritualizada que dirigirá la creación. Existe actualmente una fuerte tendencia a considerar la facultad de la imaginación ligeramente, si bien es uno de los factores más importantes en nuestra civilización. Si no fuera por la imaginación seríamos todavía salvajes. La imaginación es quien proyecta nuestras casas, planea nuestros vestidos o nuestras facilidades de transporte o transmisión. Si los inventores de esos mejoramientos no hubieran poseído la mente ni la imaginación capaz de formar imágenes mentales, dichos mejoramientos no se hubieran convertido nunca en realidades concretas. En nuestra edad de materialismo, apenas si se hace esfuerzo alguno para anular aquella tendencia, y nadie siente más los efectos de esto que los inventores. Son clasificados generalmente como chiflados, y sin embargo, han sido los factores esenciales en la subyugación del mundo físico y en convertir nuestro alrededor social en lo que es hoy en día. Cualquier perfeccionamiento, tanto en lo físico como en lo espiritual, debe ser imaginado primeramente como una posibilidad que puede convertirse en una cosa real. Si el estudiante examina el diagrama aún comprenderá claramente ese hecho. En la comparación dibujada allí, entre las funciones de los diferentes vehículos humanos y las partes de un estereoscopio, la mente corresponde a la lente. Es el foco mediante el cual las ideas producidas por la imaginación del espíritu se proyectan sobre el universo material.
Primero son solo pensamientos forma imaginaciones, pero cuando el deseo de realizar las posibilidades imaginadas ha puesto al hombre en acción en el mundo físico, se convierten en lo que llamamos realidades concretas. Actualmente, sin embargo, la mente no está enfocada de manera que pueda dar una imagen cierta y clara de lo que el espíritu imagina. No está enfocada. Da cuadros confusos y borrosos. Y de ahí las necesidades de la experimentación, que demuestre los defectos de la primera concepción y produzca nuevas imaginaciones e ideas, hasta que la imagen producida por el espíritu en substancia mental se haya producido en substancia física. A lo sumo, solo somos capaces de formar en la mente imágenes que tengan relación con el forma, porque la mente humana no se desarrolló hasta el periodo terrestre, y por lo tanto está ahora en su estado de forma o mineral, y en consecuencia, en nuestras operaciones, nos encontramos limitados a las formas, los minerales. Podemos imaginar maneras o medios de trabajar en las formas minerales de los tres reinos inferiores, pero no podemos hacer sino muy poco o nada en los cuerpos vivientes. Podemos ciertamente injertar un árbol con una rama viviente, o una parte viviente de un animal al hombre, pero no es con la vida con lo que estamos trabajando sino con la forma únicamente. Estableceremos diferentes condiciones, pero la vida que ya habitó la forma continúa haciéndolo aún. Crear la vida está más allá del poder del hombre y lo estará así, hasta que su mente no sea una cosa viviente. En el periodo de Júpiter la mente se vivificará hasta cierto punto y el hombre podrá entonces imaginar formas que vivirán y crecerán como las plantas. En el periodo de Venus, cuando su mente haya adquirido sentimiento, podrá crear cosas vivientes, sensibles y con capacidad de crecer. Cuando alcance la perfección, al final del periodo de Vulcano, podrá imaginar la creación de criaturas que vivirán, crecerán, sentirán y pensarán. La oleada de vida que actualmente forma la humanidad comenzó su evolución en el periodo de Saturno. Los señores de la mente eran entonces humanos. Ellos manipularon al hombre en ese periodo, cuanto este era mineral. Ahora ya no tienen nada que hacer con los reinos inferiores, pues están relacionados únicamente con el desarrollo humano nuestro. Los animales actuales comenzaron su existencia mineral en el periodo solar, en cuyo tiempo los arcángeles eran humanos, y, por consiguiente, los arcángeles son los directores y guías de la evolución que ahora es animal, pero no tiene nada que hacer con los minerales ni con las plantas. Los vegetales actuales comenzaron su existencia en el periodo lunar. Los ángeles eran entonces humanos y, por consiguiente, están relacionados especialmente con la vida que actualmente ocupa el reino vegetal, para guiarla hasta el estado humano. Pero no tienen jurisdicción alguna en los minerales. Nuestra humanidad actual tendrá a su cargo la oleada de vida que comenzó su evolución en el periodo terrestre y que ahora anima a los minerales. Estamos actualmente trabajando con ellos por medio de la imaginación, dándoles forma, haciendo con ellos barcos, puentes, ferrocarriles, casas, etc. En el periodo de Júpiter guiaremos la evolución del reino vegetal, porque lo que actualmente es mineral tendrá entonces una existencia análoga a las plantas y deberemos obrar con ellos allí, así como aquí lo están haciendo ahora los ángeles con las plantas. Nuestra facultad imaginativa estará tan desarrollada, que, no solo tendremos la capacidad de crear formas por su intermedio, sino también el poder de animar esas formas con vitalidad. En el periodo de Venus nuestra actual oleada de vida mineral habrá avanzado un nuevo grado y tendremos entonces que dirigir a los animales de ese periodo, como lo hacen actualmente los arcángeles con los animales presentes, dándoles vitalidad y formas sensibles. Por último, en el periodo de Vulcano será privilegio nuestro el darles una mente germinal, como los señores de la mente lo hicieron con nosotros. Los minerales de hoy serán la humanidad del periodo de Vulcano, y nosotros habremos pasado a través de estados análogos a los recorridos por los ángeles y arcángeles. Habremos alcanzado entonces un punto en la evolución un poco superior al de los presentes señores de la mente, porque, recuérdese, no se produce nunca una reproducción exacta en parte alguna, sino siempre un perfeccionamiento progresivo, debido a la espiral. El espíritu divino absorberá al espíritu humano al finalizar el periodo de Júpiter, al espíritu de vida al finalizar el periodo de Venus.
Y la mente perfeccionada, encerrando todo lo adquirido en los 7 períodos, será absorbida por el Espíritu Divino al finalizar el período de Vulcano. No hay contradicción alguna en esa afirmación con la hecha en otro lugar de que el alma emocional será absorbida por el espíritu humano en la 5ª revolución del período de Vulcano, porque el último estará entonces dentro del Espíritu Divino. Entonces seguirá un largo intervalo de actividad subjetiva, durante el cual los espíritus virginales absorberán todos los frutos del período septenario de manifestación. Pasado este intervalo se sumergirán en Dios, de quien vinieron, para reemerger al alborear otra gran día, como uno de sus gloriosos colaboradores. Durante la pasada evolución sus posibilidades latentes fueron transmutadas en poderes dinámicos. Habrán adquirido poder de alma y mente creadora, como fruto de su peregrinaje a través de la materia. Habrán avanzado de la impotencia a la omnipotencia, de la nesciencia a la omnisciencia, lejano hacia el que se mueve la creación entera. Podemos agregar que el pastor mencionado, durante la ceremonia de recibir a sus discípulos en la iglesia, les dijo que Jesús Cristo era un individuo compuesto. Que Jesús era la parte humana mortal, mientras que Cristo era el espíritu inmortal y divino. Creemos que si el asunto se le hubiera discutido, no habría sostenido la afirmación, a pesar de que al afirmarlo emitió un hecho oculto. La estrella de Belén, la unificante influencia del Cristo, ha sido simbolizada en la hermosa leyenda de la adoración de los 3 magos o sabios del Oriente, tan hermosamente descritos por el general Lew Wallace en su encantador relato Ben-Hur. Los 3 sabios, Gaspar, Melchor y Baltasar, son los representantes de las razas blanca, amarilla y negra y simbolizan al pueblo de Europa, Asia y África, siendo guiados por la estrella del Salvador del mundo, ante quien toda rodilla se doblaría y a quien toda lengua lo alabaría. Aquel que uniría a todas las naciones bajo la bandera de la paz y de la buena voluntad. Aquel que impulsaría a los hombres a convertir sus lanzas en arados y sus espadas en hoces. Se dice que la estrella de Belén apareció al nacer Jesús y guió a los 3 sabios hacia el Salvador. Muchas especulaciones se han hecho sobre la naturaleza de esa estrella. La mayoría de los hombres de ciencia materialista la han declarado un mito, en tanto que otros han dicho que si fuera algo más que un mito, solo sería una simple coincidencia 2 soles muertos que al chocar hubieran producido una conflagración. No obstante, todo místico conoce la estrella, sí, y la cruz también, no solamente como símbolos relacionados con la vida de Jesús y de Cristo, sino en sus experiencias personales. San Pablo dijo: hasta que Cristo nazca en vosotros. Y el místico Angelus Silesius, escribe: aunque Cristo naciere 1000 veces en Belén, si no nace en ti mismo tu alma será perdida. Mirarás en vano la cruz del Gólgota, hasta que se levante en ti mismo. Ricardo Wagner muestra su conocimiento intuitivo de artista cuando a la pregunta de Parsifal ¿quién es el Grial?, contesta Gurnemans: eso no lo decimos. Pero si tú has sido invitado por él, semejantes. Las empresas comerciales se planean y conducen según ese principio, y, ante la mente de esos que están esclavizados por el deseo de acumular riquezas inútiles, la idea de la fraternidad universal conjura las terribles visiones de la abolición del capitalismo y su inevitable consecuencia, la explotación de los demás, con el inevitable naufragio también de los intereses del negocio. La palabra esclavizados describe exactamente ese estado. De acuerdo con la Biblia, el hombre debería tener dominio sobre todo el mundo, pero en la mayoría de los casos es cierto lo inverso, es el mundo quien tiene dominio sobre el hombre. Cada hombre que tenga intereses propios admitirá, en sus momentos de lucidez, que constituyen para él una fuente inagotable de fastidios. Que se ve constantemente obligado a hacer planes con sus posesiones o, por lo menos, a cuidarlas para evitar ser desposeído de ellas, pues sabe por dura experiencia que los demás están siempre tratando de conseguir ese fin. El hombre es esclavo de todo lo que, por inconsciente ironía, llama mis posesiones, cuando en realidad son estas las que lo poseen a él. Bien dijo el sabio: las cosas son las que van en la montura y cabalgan sobre la humanidad. Este estado es el resultado de las religiones de raza con sus sistemas de ley. Por lo tanto, todas señalan a aquel que debe venir. La religión cristiana es la única que no espera a aquel que debe venir, sino a aquel que debe volver.
Su vuelta depende de cuándo se libere la Iglesia del Estado. La Iglesia, especialmente en Europa, está ligada al carro del Estado. Los ministros de aquella se encuentran cohibidos por consideraciones económicas y no se atreven a proclamar las verdades que sus estudios les han revelado. Un viajero recientemente asistió en una iglesia de Copenhague, Dinamarca, a una ceremonia de confirmación. La iglesia está allí bajo el dominio del Estado y todos los ministros de aquella están bajo el poder temporal. Los feligreses no tienen nada que decir sobre el asunto. Pueden asistir a la iglesia o no, como gusten, pero están obligados a pagar las tarifas que mantienen a la institución. Además de efectuar los oficios bajo el gobierno del Estado, el pastor de la iglesia visita y debe hacer lugar al amor, y las razas y naciones separadas deben unirse en una fraternidad universal, con el Cristo como hermano mayor. La religión cristiana no ha tenido aún el tiempo necesario para realizar ese gran objetivo. El hombre está aún bajo la influencia del espíritu de raza dominante, y los ideales del cristianismo son aún demasiado elevados para él. La inteligencia puede ver alguna de sus bellezas, y fácilmente admite que debemos amar a nuestros enemigos. Pero las pasiones del cuerpo de deseos son aún demasiado fuertes. Siendo la ley del espíritu de raza ojo por ojo, el sentimiento dice me vengaré. El corazón anhela amor, el cuerpo de deseos espera la venganza. La inteligencia ve en abstracto, la belleza de amar a nuestros enemigos, pero en casos concretos se alía con los sentimientos vengativos del cuerpo de deseos con la excusa de hacer justicia porque el organismo social debe ser protegido. Es de congratularse, sin embargo, que la sociedad se sienta impulsada a criticar los métodos empleados. Los métodos correctivos y la misericordia se van haciendo cada vez más notables en la administración de las leyes, como se demostró por la favorable acogida que se acordó a esa institución moderna, los tribunales para niños. Otras manifestaciones de esta tendencia pueden notarse en la frecuencia con que se dejan a prueba prisioneros de guerra en los tiempos actuales. Esta es la vanguardia del sentimiento de fraternidad universal, que está haciendo sentir su influencia lenta, pero seguramente. Sin embargo, aunque el mundo está avanzando y aun cuando, por ejemplo, le haya sido comparativamente fácil al autor asegurarse una concurrencia en sus visitas a las diversas ciudades en que ha dado conferencias, dedicando los diarios páginas enteras a ellas y hasta primeras páginas. Mientras se ha limitado a hablar de los mundos superiores y de los estados post-mortem, ha podido comprobar que tan pronto como el tema de la fraternidad universal se trataba, sus artículos han ido a parar siempre al canasto. El mundo en general no gusta de considerar cosas que él cree son demasiado altruistas. Debe haber algo en ello. No mira nada como norma de conducta completamente natural si no ofrece alguna oportunidad de conseguir algo de su no paz, sino guerra. Todas las religiones de raza son del Espíritu Santo. Son insuficientes, porque están basadas en la ley, lo que produce el pecado y acarrea la muerte, el dolor y la tristeza. Todos los espíritus de raza saben esto y comprenden que sus religiones son simplemente pasos necesarios hacia algo mejor. Esto queda demostrado por el hecho de que todas las religiones de raza, sin excepción, indican a uno que vendrá. La religión de los persas indica Mitras. La de los caldeos a Tamuz. Los antiguos dioses del norte preveían la aproximación de la luz de los dioses cuando el brillante sol espiritual les sucediera y un más hermoso y nuevo orden se estableciera en Gimle, la tierra regenerada. Los egipcios esperaban a Horus, el nuevo nacido del sol. Mitras y Tamuz estaban también simbolizados como órbitas solares y todos los templos principales estaban construidos mirando al este, para que los rayos del sol naciente pudieran brillar directamente a través de las puertas abiertas. Aún el templo de San Pedro en Roma está edificado así. Todos estos hechos demuestran que se sabía generalmente que el que vendría sería un sol espiritual para salvar a la humanidad de las influencias separatistas necesariamente contenidas en todas las religiones de raza. Esas religiones eran pasos necesarios para la humanidad a fin de prepararse para el advenimiento de Cristo. El hombre debe primeramente cultivar un yo, una individualidad antes de que pueda llegar a ser realmente desinteresado y comprender el aspecto superior de la fraternidad universal, unidad de propósitos e intereses de la que Cristo echó las primeras bases en su primera venida, y cuya fraternidad será una realidad tangible cuando Él vuelva.
como el principio fundamental de toda religión de raza es la separación, inculcando la investigación propia a expensas de otros hombres y naciones. Es evidente que si ese principio se lleva a sus últimas conclusiones debe tener necesariamente una tendencia destructiva que finalmente frustraría la evolución, a menos que fuera sucedida por una religión más constructora. Por lo tanto, las religiones separatistas del Espíritu Santo deben dar lugar a la unificante religión del Hijo, que es la religión cristiana. La ley estaba condecorado con varias órdenes conferidas por el rey, siendo el brillo de las bandas un silencioso pero elocuente testimonio de la gran esclavitud de la Iglesia ante el Estado. Durante la ceremonia el pastor rogó por el rey y los legisladores para que éstos pudieran regir al país sabiamente. Mientras duren los reyes y los legisladores, esa oración será muy apropiada. Pero es muy chocante oírlo exclamar al final, y, Todopoderoso Dios, protege y fortifica nuestro ejército y armada. Una oración semejante solo demuestra claramente que el Dios adorado es el Dios de la tribu o nacional, el espíritu de raza, porque el último acto de Cristo Jesús fue arrancar la espada de manos del amigo que quería protegerle con ella. Aunque él dijo que no había venido a traer la paz, sino la guerra, era porque preveía los mares de sangre que producirían las naciones cristianas militantes en su mala interpretación de sus enseñanzas, pues sus elevados ideales no podían ser inmediatamente alcanzados por la humanidad. Los asesinatos, guerras y otras atrocidades semejantes cometidas, son terribles, pero son también potentes ilustraciones de lo que el amor abolirá. Existe aparentemente una contradicción aparente entre las palabras y los actos de una mujer que dice voy a limpiar toda la casa y arreglarla, y entonces saca las alfombras, apila las sillas unas sobre otras, produciendo un desorden general en la antes ordenada casa. El que observara únicamente ese aspecto del asunto, podría exclamar justificadamente está poniendo las cosas peor que antes. Pero cuando se comprende el propósito de su trabajo, se comprende también el desorden momentáneo, sabiendo que la casa quedará mejor después de ello. Análogamente, debemos tener presente que el tiempo transcurrido desde la venida de Cristo Jesús no es más que un momento comparado con la duración de un solo día de manifestación. Debemos aprender a conocer, como Whitman, la amplitud del tiempo y mirar más allá de las pasadas y presentes crueldades y de los celos de las sectas en guerra hacia la edad de la fraternidad universal, que marcará el gran nuevo paso del progreso humano en su larga y gloriosa jornada desde el barro hasta Dios, desde el protoplasma hasta la consciente unidad con el Padre. Ese acontecimiento